tenemos que aprender que si nos enfocamos, quiere decir que sabemos poner la mirada en Jesús. Repita conmigo, la mirada en Jesús. ¿Cómo se llama la prédica hoy? La mirada en Jesús. Muy bien. Acompáñeme entonces a Hebreos capítulo 12. Tiene ahí su Biblia o su dispositivo móvil ahí. Busque Hebreos 12. Si tiene la opción de cambiar de versión, entonces busque la NBI, que es la que yo voy a leer. Pero traducción es traducción. Hebreos 12, versículo 1 al 2. Cuando lo tenga, dígame amén. No, amén. Ok, dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. ¿Qué testigos? Todo el capítulo 11. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Verso 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Amén. ¿Qué es un lastre, hermanos? Estamos hablando en evangélico. ¿Qué es un lastre? Literal. Un peso. ¿Cuántos han ido a un molino? Ahí hay lastres. Esa piedra, ¿verdad? Esa piedrota, eso es un lastre. Por si no lo sabíamos. Entonces, el verso acá del escritor nos dice: quítense el lastre que les estorba. Entonces, el primer punto vamos a denominarlo el peso de sobra. Y en este punto hace dos menciones el versículo. Aquí lo subrayé yo, como saben siempre, si quieren el bosquejo me lo piden, yo se los mando. Y pongo del lastre que nos estorba, en especial el pecado que nos asedia. Entonces acá habla de dos cosas que nos estorban: el lastre y... ahí está, sí me están siguiendo. El lastre y el pecado. Vamos a hablar del primero, pecado. ¿Puede un cristiano pecar? Pregunto yo, es retórica, no me conteste. ¿Puede un cristiano pecar? Bueno, están los hermanos de la supergracia que dicen: no, justificados por fe, aleluya, gloria a Dios, yo ya no peco, no le hago daño a nadie. Están los otros hermanos con mucho legalismo que dicen que todo es pecado, pero todos los demás pecan, yo no peco. ¿Verdad? Yo ya soy santo, aleluya, vivo bajando del monte a cada rato. Pero la pregunta que tenemos que contestarnos es: ¿qué dice la Biblia? ¿Puede pecar o no el cristiano? Uy, hay debate. ¿Puede o no pecar el cristiano? La respuesta es sí. Y si usted cree que no, abra sus oídos, hermano, porque necesita oír esto. ¿Sí? El cristiano peca. Una vez estaba en una reunión y yo dije: los pastores pecamos. Ardió Troya, ¿verdad? Porque tenemos este concepto de Roma, ¿verdad? De que el sacerdote es santo, su santidad es santa. Los pastores son santos, no pecan. Yo que toda mi vida me he convivido con familias pastorales, van a tirar piedras. Los pastores pecan, créanme, ¿verdad? Los cristianos pecan. Ahora, no se trata de entonces, hermano, vamos a pecar todos juntos. No. Se trata de que estemos conscientes, porque acá la palabra lo dice, que nos quitemos el pecado que nos estorba. ¿Ok? Ahora, ¿podemos pecar? Claro que sí. El asunto, hermanos, es que el pecado, como la revelación, es progresiva. Cuando usted vino al Señor, usted le aceptó al Señor una serie de pecados, ¿sí o no? Todo lo hicimos. Pero despuesito nos fuimos dando cuenta que también practicábamos otros pecados. Y si no dice amén, escuche. Porque muchos hombres venimos a Cristo y les dijimos: Señor, no soy más que una vil, etcétera,
necesito de ti, renuévame porque todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti. Y aceptamos e iniciamos, ¿sí o no? Pero seguimos siendo machistas. Bajaron los amenes. Pero seguimos siendo avaros. Entonces no se convirtió. No, porque el pecado lo vamos descubriendo progresivamente también. Por eso dice la Biblia que hay que irnos perfeccionando. No como algunos hermanos creen que es algo así de, está en el mundo, acepté, listo, ya estoy, me voy para el cielo. No, voy depurando. Eso solo aplica para el que está en la cruz y le dijo a Jesús, llévame, y solo para él aplica porque él ya se iba. Pero nosotros tenemos que ir progresivamente viendo nuestro pecado. Amén. Y si no, ahí está el problema y es culpa del legalismo institucionalizado. No es culpa suya, hermano, ¿sí? Es culpa que nos hacen creer que si tenemos la Biblia aquí, que si nos vestimos de cierta forma ya estamos para el cielo directo. ¡Woo! Y no, tenemos que ir cambiando. Una cosa que yo le decía a una persona, me decía, pero ¿por qué el de la cruz es salvo y ustedes tienen que trabajar en su salvación? No se trata de eso, se trata que el propósito de Dios fue dejarme acá. Entonces si me deja acá, luego de haber conocido al Señor es porque tengo algo que hacer, entonces tengo que ir y hacer algo. Pero si yo me quedo en el mismo estado en que estaba al inicio cuando acepté al Señor, estoy mal. La revelación del pecado entonces en nuestra vida es progresiva. Yo en un momento de mi vida acepté que comer mal era pecaminoso. Usamos ese versículo del cuerpo es templo del Espíritu Santo para otras cosas, pero para la Coca-Cola no lo usamos. Ay, diga. Para las grasas saturadas, no, ahí no aplica, hermano, porque aleluya, todo lo que viniera a mi boca, excusas. Pero un punto yo lo entendí. Si usted me hubiera conocido antes, yo rodaba bastante. Hoy estoy menos gordito, pero yo lo entendí y dije, tengo que cuidarme. En un punto de mi vida entendí que el machismo estaba mal y lo cambié. En un punto de mi vida entendí que esto estaba mal y lo fui cambiando. ¿Soy perfecto? Absolutamente no. Pero ya voy viendo un par de pecados que también tengo que ir ver como cambio. Y sigo luchando. Hay pecados que me cuestan. La necedad. Yo soy necio. Y me cuesta. Sí. Ellos han trabajado conmigo, saben que soy necio. ¿Ah? Mi esposa sabe. Pero como es mujer de armas, tomar quieto. Pero tenemos que ir caminando y quitándonos. Por eso es un comentarista decía, es un presente progresivo ese verbo. No es de que una vez acepté aleluya y ya me limpié. Tengo que estar trabajando constantemente en qué cosas tengo que ir mejorando. En el cristianismo no se vale así nací, así voy a morir. No se vale. Tenemos que ir constantemente buscando. Ya les caí mal. Primera de Juan 8:10 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, que no tenemos, ojo al verbo, escuela, gramática, si no tenemos, no que no tuvimos, ¿sí? La gran mayoría de traducciones dice tenemos. ¿Por qué? Porque es hoy. Si afirmamos que hoy no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tendremos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién le está escribiendo Juan? ¿A la vecina cae mal? ¿A la iglesia? O sea, hermanos, esto es para nosotros. Entonces Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará. Está bueno que seamos cristianos, pero también está bien que le invertamos tiempo a ver dónde estamos pecando e ir mejorando. No se sienta mal porque yo le dije que usted es pecador, porque yo también. Lo que está mal es que nos quedemos acomodados en, sí soy yo. Amén. Y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, verso 10, primera de Juan, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Así que no hay problema, hermano, si usted en un futuro se da cuenta, ay, creo que esto es pecado lo que he estado haciendo toda mi vida. Usted puede ir y decirle al Señor, Señor, I'm sorry. Y si usted le pasa como a mí, que soy necio y que a veces se me sale el demonio ese, sabe que puede ir con el Señor. Señor, hoy otra vez, es que me desesperó la cola del banco y entonces me puse, ¿me doy a entender?
¿sí? Pero tenemos que tener cuidado con ese concepto de creer que no pecamos, y es un peso que nos estorba. Ahora, lastre, y buscando el griego y toda esta cuestión que hay que hacer para predicar, se resume en un peso sobrante. En Grecia, cuando corría la gente, corría desnuda. No es el tema y no lo vaya a hacer, hermano. Pero cuando iban a correr se quitaban toda la ropa, ¿verdad? Por favor, no. Se quitaban toda la ropa y corrían desnudos. Así eran los Juegos Olímpicos, si usted ve. Entonces, a eso se refiere con quitarse el peso. Hermanos, ¿qué carga hoy su corazón? Respóndase usted mismo. ¿Qué es ese peso sobrante? No le voy a decir, hermano. Si usted lee todo el Nuevo Testamento, las palabras de Jesús, se puede resumir que el peso que siempre llevamos son los afanes de la vida. ¿Cuántos han leído Mateo 6? Se lee bonito, ¿verdad? Cuando uno lee Mateo 6 y está en deudas. Él va a proveer, ¿verdad? Pero el peso que tenemos es el afán de la vida. Hay que tener cuidado porque tampoco es que nos vamos a hacer irresponsables por no afanarnos, ni temerarios, ¿sí? No hay que espiritualizar Mateo 6:25, ¿verdad? Que no se afanen por nada, ¿verdad? Porque hay hermanos que dicen, yo no me afano por nada y por eso no voy al trabajo porque Dios va a proveer. ¿Me voy a entender? Pasa lo mismo con la situación de salud, ¿sí? Dios me va a proteger. Sí, pues ahí están los medios humanos, el Señor hizo la ciencia. Es lógico, Dios es lógico. Dios es sobrenatural, no antinatural. Así que Dios va a proveer y no nos vamos a afanar. ¿Por qué nos vamos a poner? ¿Qué ropa vamos a vestir? Porque el Señor ha proveído megapaca. No nos vamos a afanar porque vamos a comer, porque el Señor ha proveído tortillitas y frijoles. No nos vamos a afanar porque el Señor hará. Y si es necesario un milagro, Él lo hará. Si sus finanzas están mal porque está en medio de un momento difícil, no si porque se lo gastan otras cosas, ¿sí? Es que ahí es donde hay que tener el balance. Pero creemos que Dios provee, ¿amén o no amén? Así que en ambos casos, en cuanto al pecado, que ojo, estoy hablando de un pecado incidental, no vivir en pecado, esos son otros 10 pesos, espero haberme dado a entender con eso. En ambos casos es necesaria madurez cristiana para asimilar que necesitamos trabajar en ello. Necesito trabajar en no afanarme, necesito trabajar en el pecado que por ahí estoy cuchuchando, ¿sí? Y con eso no hay nada más bueno que leer las palabras de Jesús que están en nuestra Biblia para convencernos que hay que corregir aquello que debe de ser corregido en nuestra vida. Ahora, volviendo al versículo base, luego que dice, quítense el lastre y todo este peso, dice, y corramos con perseverancia, diga perseverancia, la carrera. Ay. La perseverancia en estos días es bien compleja, ¿sí? Los que estamos grandes sabemos de perseverancia porque las cosas no eran en microondas, ¿sí? Hoy todo lo tienen en un dispositivo los patojos y nosotros mismos que ya estamos grandes, ¿verdad? Antes tomarse una foto era un momento sublime de una reunión. Hoy los patojos le toman foto que al postre, que a la comida, que a esto, que a lo otro. Pero antes tomarse una foto era así como todos perfectos, ¿verdad? Porque las cosas tomaban tiempo. Hoy en día perseverar es una de las cosas más difíciles, es un pensamiento que no manejamos. Y la vida cristiana es una carrera que se debe correr con perseverancia, ¿sí? Quiero ser atento acá. Yo ya lo he expresado en otras veces, los que están en Rafa lo saben. Levantar la mano no es la meta del cristiano. Es más, es una costumbre más evangélica que una cosa bíblica, ¿verdad? Pero muchos cristianos creen que la meta final es llegar a una iglesia, levantar la mano y decir acepto. Quiero que vayan conmigo hasta acá. Esa no es la meta. Ese es el principio. Pero muchos cristianos, no es su culpa, nos han mal enseñado a vivir. Levantaste la mano y ya estás. ¿Me estoy dando a entender? Sin embargo, omitimos toda la carrera, porque la carrera tiene una meta. ¿Y cuál es la meta?
Pablo lo dijo, 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Ya llegó. Ojo, me he mantenido en la fe. Está bien que vayamos al culto, nos hayamos sentido mal, levantemos la mano y decidamos venir a una iglesia. Eso está bien, pero la meta es mantenerse. No voy a usar esa expresión, pero tenemos que tener cuidado de no idolatrar este momento, porque si no nos perdemos de la meta. Porque la meta no es haber aceptado un día, la meta es seguir. Cuando estoy bien de dinero, cuando estoy mal de dinero, cuando pierdo un ser amado, sigo. Cuando Dios me contesta que no, aló. Cuando estuve ayunando como David por su hijo y Dios me dijo no, mantenerme. Porque ahí duele la fe. Pero como decía ayer, hay un grupo de brujitos que se suben a los púlpitos a decirle: usted es cabeza y no cola, y Dios le va a dar todo. Eso no es cierto. Porque no es cierto. Porque la Biblia dice que hay sufrimiento. Eso no quiere decir que Dios es malo o que usted está en pecado. Es parte de la vida cristiana. ¿Cuántos se recuerdan las lecciones que vimos de los viajes de Pablo? ¿Se recuerdan? Fue hace poquito. ¿En qué hotel de 5 estrellas se quedaba Pablo? En el 5 latigazos. En el cepo de oro. Hoy los cristianos no aguantaríamos ni medio viaje con Pablo. Bernaberiano, no, ¿cómo se llama el que se fue? Juan Marquiano nos deberíamos de llamar, no cristianos. A medio viaje diríamos: no, esto no es para mí, adiós. ¿Verdad? Yo prefiero mi culto en mi casa comiendo cereal, aleluya. ¿Ah? Lo digo por mí, no por usted. ¿Sí? Nos hemos acomodado y no nos hemos dado cuenta, con pandemia, sin pandemia, que a veces se trata más de la comodidad y de ser bendecido que de mantenerme cuando la cosa va mal. Porque, hermano, spoiler alert, la cosa eventualmente va a ir mal en la vida. Aunque usted sea cristiano ungido y tenga 20,000 ministerios, eventualmente le va a ir mal. Porque hay pruebas, porque hay desiertos, porque nosotros no lo buscamos, sea lo que sea. Así que nuestra meta es mantenernos hasta el final. Debemos ir corriendo y corrigiendo lo que necesita ser corregido. No como Barrondo, que nunca corrigió la técnica y lo expulsaban cada rato. ¿Sí? Debemos ir corrigiendo. Vamos a sentir cuando ya vayamos. ¿Cuántos hacen ejercicio? Ay, falta 1 kilómetro, ¿verdad? Vamos a sentir así. Pero dijimos: no, hombre, ya vamos 6 kilómetros, no voy a parar, si todo, ahí voy, ¿verdad? Vamos a sentir ese cansancio de la fe. Pero hay que ir avanzando con la mirada puesta en Jesús. No que la iglesia me lastimó, no que el pastor no me saludó, no que la hermana no me compró, no que... Nos distraemos de tantas cosas. Qué fea la alabanza, qué feo acá. La mirada puesta en Jesús. Necesitamos tener la mirada puesta en Jesús. Romanos 5, 1 a 5. ¿Cuántos han leído Romanos 5, 1 al 5? La paciencia produce la perseverancia, en sufrimientos, etcétera. Gracias. Sí, o sea, si quieren, les digo: no, la vida es color de rosa. Pero el Romanos 5, 1 a 5 nos dice: vas a ser probado, vas a darte cuenta que es difícil. Debemos caminar y saber de que no es un sprint, ¿sí? No sé si me entienden eso. Lo que hace Usain Bolt, ¿verdad? Que en 9 segundos corre. La vida cristiana no es un sprint. No es: vengo, acepto, voy a un retiro y entonces voy a una escuela de liderazgo y ¡fum! Ya soy salvo, aleluya, gloria a Dios. No se trata de eso. Sí, los métodos son bonitos. Yo he dado el discipulado, yo he hecho esos retiros, bla, 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 bla. ¿Qué han hecho? Coadyuvan, pero no son la meta. Ese es el problema. Formamos un cristiano en 1 año y ya está perfecto, es un líder, va a ir a pastorear, aleluya. No sirve. Porque la vida se tiene que ir caminando poco a poco.
Amén. Son bonitos y los utilizamos, amén. Pero tenemos que tener cuidado porque no es un sprint, no es sacar cristianos así. Amén. Y tampoco es estar viendo para otro lado, es estar perdiendo el enfoque. ¿Qué pasa si yo corro con los ojos cerrados? Me voy a dar un poste. ¿Cuántos manejan moto? ¿Qué pasa si van manejando moto y voltean a ver para otro lado? ¿Para dónde va la moto? ¿Para dónde estoy viendo? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Si yo desvío mi mirada un poquito, ya no voy a querer perseverar porque me estoy enfocando en que la vida, en que esto y lo otro. Punto número 3, fijando la mirada. Ser cristianos, hermanos, significa velar porque nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Es algo más que un propósito individualista. Es más que decirles hoy, Dios tiene un propósito para tu vida. Claro que lo tiene, pero hay algo superior que es hacer la voluntad de Dios. ¿Me doy a entender? Díganme amén. Jesús sufrió mucho por hacer la voluntad del Padre. Hebreos 11:2 dice lo que leímos, y con esto termino. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba. Jesús pasó mucha vergüenza, mucho oprobio, pero eso no lo movió de su propósito. Él era Jesús, Él era el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que tuvo que venir a hacer aquí? A sufrir. Dios quiera que se nos permita a nosotros poner nuestra mirada más en el Señor Jesús. ¿Cómo lo describe la palabra? El Jesús de verdad, que sufrió en su cuerpo para cumplir la voluntad del Padre, como dice el pasaje de 1 Pedro que utilicé ayer, que es muy diferente a lo que hoy en muchos púlpitos nos quieren vender como un genio de la botella. Si Jesús puede resolver tus problemas, eso déjeselos a los hermanitos de la Rosa Bendecida y todo. Que ellos miren qué hacen, no son hermanitos. Ellos que miren qué hacen. Pero nosotros sepamos que estar en la voluntad de Dios es mucho más que venir a un culto, que levantar una mano, que diezmar, que ofrendar. Es estar constantemente preguntándonos, ¿es esto la voluntad de Dios? ¿Quiero agradar a Dios? ¿Esto agrada a Dios? ¿Es Dios mi prioridad? ¿Me doy a entender? No que seamos perfectos, no, menos yo, ¿sí? Sino que estemos apasionados por saber, ¿es esto lo que Dios quiere de mí? ¿Esto ayuda en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, o estoy estorbando? Amén. Porque recordemos, hermanos, que nuestro llamado es a tomar la cruz como Jesús lo hizo, con gozo. Amén. Tomar la cruz con gozo. Y que pueden venir tribulaciones, por supuesto, pero que haciendo el bien vamos a ver que esas tribulaciones que vienen, y lo dice la palabra, son un privilegio que seamos considerados a pasar las mismas tribulaciones que el Señor Jesús. Así dijeron los apóstoles cuando les dijeron cállense. Las circunstancias pueden ser duras, las circunstancias pueden ser muy, muy complicadas, de enfermedad, de dificultades económicas, etcétera. Pero si tenemos puesta la mirada en Jesús, aún ni la misma muerte nos puede asustar, porque sabemos que hemos corrido la carrera y llegamos al final, y me he mantenido con la mirada puesta en Jesús. Amén. Porque ahora le damos una ofrenda de palmas al Señor, que Él es bueno.